una guía permanente y presente. Es una guía divina. Y va a ser una guía que nunca se va a cortar. ¿Me entendiste? Algo. Qué sencillo, pero qué bueno el testimonio de Adriana de recién. ¿Por qué? Porque Adriana en cada paso que ella dio ha visto el acompañamiento y la presencia de Dios. ¿Te das cuenta que no se necesitan grandes cosas extraordinarias que ocurran para poder ver y entender que la presencia de Dios está y va con nosotros? Es muy interesante ver cómo el ser humano en el transcurso del tiempo en que estamos aquí en la tierra, a través del paso de los siglos, fue buscando cómo orientarse. Vamos buscando cómo orientarnos en distintas áreas. Pero en la época de Jesús, las personas se orientaban de distintas maneras. Y una de las formas en la que las personas en aquel momento se orientaban era con el espacio, o observando la naturaleza, referencias geográficas, por ejemplo, la salida del sol, la puesta del sol, la luna, los ríos, los mares, las montañas. Se asociaba al norte con el clima frío. Estamos hablando de la zona de Israel, de Jerusalén, allá. Y al sur se lo asociaba con un clima más cálido y más caluroso. Se veía en los ciclos agrícolas, se veían reflejados en los relojes de arena. Pasaron los tiempos y se empezó a reflejar en la orientación, en el tema de las rutas que se iban construyendo. Ustedes se acordarán del famoso dicho que ya hemos hablado oportunamente, de que todas las rutas conducen a Roma, pero no todas las rutas conducen al cielo, o no todas las rutas conducen a Dios. Las Sagradas Escrituras hablan de rutas que conducían a Roma, a distintos lugares. Hay rutas que conducían a Damasco, rutas que conducían a Gaza. Hay pasajes muy conocidos que hablan de esto. En Europa salieron las primeras cartografías. ¿Qué son las cartografías? Los mapas. Las primeras cartografías allá por el año, o por el siglo 1900, por allá en el siglo XIX, salieron los primeros mapas como para darle a las personas la facilidad de que se ubiquen o que sean guiados para llegar a un determinado lugar. No solamente las cartas o los mapas para circular por la tierra, sino para circular por el mar, para andar los barcos por el mar. Y todas estas cosas ya en este tiempo casi, porque todavía se siguen usando, casi están a un punto de quedar obsoletas. ¿Por qué? Porque en este tiempo hay un aparato que se llama, o un sistema, o una P, como vos quieras llamarlo, que se llama GPS. ¿Quién sabe lo que es un GPS? A ver. Un GPS es un sistema de posición global que fue diseñado en la década del 70, hace 50 años atrás. Fue diseñado para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Es un sistema electrónico cuya base de datos está en la nación de los Estados Unidos y trabaja con un montón más de 20 satélites en la Tierra, en el cual te dan una posición exacta de donde vos estás ubicado o donde vos querés ir.
Pero es un sistema que también falla. Cuando nosotros estuvimos trabajando en una ciudad acá en la cordillera, hace 15 años atrás, llegaban muchos a nuestro lugar de domicilio y decían, pero acá no hay un hotel, el GPS me dice que hay un hotel. Acá no hay un hotel, nunca hubo un hotel. Porque falla. Es un sistema que también falla. Y es muy interesante cómo trabaja todo el sistema electrónico, que con el correr de los días, con el correr de los años, hoy cada uno de nosotros en el celular que tenemos en nuestra mano tenemos un GPS, porque está en tu celular y de cualquier lugar del mundo te pueden ubicar a donde vos estás. Jesús es quien es la guía perfecta y es la luz que nos ha dado al Espíritu Santo como nuestro guía personal, permanente y perfecto. Para que cada uno de nosotros caminemos por este suelo, por esta tierra, sin perdernos, sin perder ese contacto, sin perder esa comunión, sin perder esa relación con nuestro Padre Celestial. Ahora, si nos perdemos, es una cuestión muy personal también, en la cual no puedo meter. La palabra de Dios declara en Éxodo capítulo 13, versículo 21, dice lo siguiente: durante el día, el Señor iba delante de ellos y los guiaba mediante una columna de nube. Durante la noche los alumbraba con una columna de fuego. Así podían avanzar de día y de noche. Y en ningún momento del día se apartó de ellos la columna de nube, ni tampoco de noche se apartó la columna de fuego. ¡Qué maravillosa presencia de Dios! No vas a pretender, a lo mejor lo podés pretender, pero no vas a pretender de que Dios hoy te esté acompañando con una columna de nube de día para resguardarte del calor abrasador en el desierto, o con una columna de fuego a la noche para que no pases frío y tengas por dónde moverte, porque esa misma columna de fuego te da luz. Vemos aquí en este pasaje cómo Dios guía a su pueblo. ¿Vos te das cuenta diariamente cómo Dios está guiando tu vida? ¿Te estás dando cuenta cómo Dios te cuida, te provee, te abre caminos o te los cierra? Porque también es una de las posibilidades que Dios te puede establecer, que se cierre el camino por unos días, por unos meses o por unos años, como pasó también con el pueblo de Israel, ahí en el desierto, que llegaban con las carpas, las armaban y de golpe tenían que salir, o por ahí estaban semanas y semanas establecidos en un lugar y no se podían mover. Aquí vemos como Dios guía a su pueblo a través de la nube de su presencia, indicando la senda a seguir. En este acto de dirección divina es crucial para entender la relación entre Dios y el pueblo, entre Dios y yo. Esa relación de fe y de obediencia en la vida diaria, destacando la importancia de depender de Dios en lugar de seguir nuestros propios planes, proyectos o planos, como veníamos hablando, que es necesario tener una guía en todos los órdenes de la vida. La palabra de Dios declara que Jesucristo es el camino. ¿Qué es un camino? Un camino es una vía, es un sendero, es una ruta para el tránsito. Una carretera es exactamente lo mismo. Ahora, un camino, metafóricamente en la palabra,
representa un rumbo espiritual, una dirección de vida, un medio de alcanzar un objetivo, y ese objetivo es el objetivo eterno, es decir, alcanzar la gracia de Dios para poder pasar la eternidad juntamente con Cristo. ¿Me va siguiendo? Una vez que en el desierto el tabernáculo, el lugar de reunión, el lugar de adoración, el lugar donde se iban a hacer los sacrificios por los pecados, una vez que el tabernáculo fue terminado, dice la Escritura que la nube de la gloria de Dios lo cubrió, llenándolo de tal manera que ni siquiera Moisés podía entrar. Era una señal visible e inanegable de la presencia de Dios. Es como que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, un pueblo rebelde, un pueblo quejoso, un pueblo que quería volver al pasado. Ustedes conocen perfectamente la historia. Le dice, muchachos, acá estoy. La nube de la presencia de Dios, no solamente para cubrir el calor abrasador del día, para darles sombra en medio del desierto, sino esa nube de fuego para darles luz y calor en un desierto donde también de noche hace muchísimo frío y el Señor estaba ahí. Si el Señor te saca de un lugar y te pone en otro, es porque el Señor va a seguir estando contigo. Te va a acompañar en el transcurso del camino, te va a llevar. De un día para otro vos estás establecido en el medio del desierto. Te vas a acostar y tenés un paisaje. Durante la noche sopló viento. Al ser un terreno todo arenoso, el paisaje te cambia permanentemente. Si no tenés una guía, ¿cómo haces para cruzarlo? ¿Cómo haces? Sin embargo, el Señor se predispuso a acompañar, a guardar, a guiar a su pueblo hasta el punto final que fue la tierra prometida. ¿Ves la presencia de Dios acompañándote en cada paso de tu vida? Aún mirando para atrás, en tu vieja vida, en el momento en que nunca lo conociste, creías de que vos te podías llevar el mundo por delante. A partir del momento que conociste a Cristo, ¿estás viendo la presencia de Dios? Que Él te acompaña, que Él te guía, que Él te provee, que Él te sana, que Él hace todo lo que tiene que hacer de acuerdo a su propia voluntad. ¿Cómo funcionaba la guía de Dios? ¿Cómo funcionaba la guía de Dios? Éxodo 40, versículos 34 en adelante dice la palabra: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor lo llenaba. Cuando la nube se elevaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se elevaba, ellos no se movían hasta que ella lo hiciera. Y es que la nube del Señor estaba sobre el tabernáculo durante el día y durante la noche. Durante la noche el fuego estaba sobre él, a la vista de todo el pueblo de Israel en todas sus jornadas. Cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se empezaban a mover. Si la nube no se alzaba y se movía, el pueblo tampoco se movía. Durante el día, la nube los resguardaba del calor y durante la noche una nube de fuego les brindaba calor y luz.
Y ahí podemos imaginarnos un montón de situaciones en ese contexto donde el pueblo fue sacado de la esclavitud. Y nos podemos imaginar que ellos en el medio del desierto tenían que armar sus carpas. Acuérdense de que ellos eran nómades, eran criadores de animales, tenían que andar por muchos lugares, por muchos kilómetros para poder alimentar a su ganado. Ellos llegan al desierto y empiezan a armar sus carpas, y de golpe se mueve la nube. Tienen que levantar sus carpas, tienen que levantar todas sus pertenencias y tienen que empezar a moverse de acuerdo a cómo se mueve la nube. Están cansados, están dispuestos a descansar, pero la nube se empieza a mover. O puede ser al revés. Están 15, 20 días, un mes, 2 meses establecidos en un solo lugar, en el mismo desierto, aburridos, con el mismo paisaje, y la nube no se mueve. ¿Cómo se deben sentir, como cualquiera de nosotros? Impacientes, ansiosos, frustrados. Es algo que sentiríamos cualquiera de nosotros. ¿Sí? Prácticamente nada que hacer más que armar, desarmar sus carpas, porque lo demás lo tenían de la mano de Dios. El maná caía todos los días. El maná, la comida que el Señor les brindaba, llegaba fresquita de la presencia de Dios cada día. En el viaje de la vida anhelamos una guía clara muchas veces. Pero muchas veces tampoco queremos ceder el control de nuestra vida y luchamos con eso, para confiar en el guía. Muchas veces preferimos seguir con nuestros mapas, con nuestras ideas, con nuestras formas. Y a menudo nuestro problema no es saber lo que Dios quiere, sino tener un corazón dispuesto a seguirlo. ¿Hay corazones dispuestos a seguir a Dios? No seguir un cartel, no seguir un pastor, no seguir una iglesia, seguir a Cristo. ¿Hay un corazón dispuesto a seguirlo? Mateo 28:20 dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Y esto te da una afirmación, una presencia continua, un apoyo, un amor incondicional a través del Espíritu Santo que mora en tu vida. Es incondicional. Por eso Jesucristo es el cumplimiento y la perfección de esta guía visible y externa. Es el cumplimiento. La nube y el fuego eran una guía increíble y milagrosa. Les daba protección y seguridad y un recordatorio constante de que la presencia de Dios estaba con ellos. Tenemos que saber, tenemos que entender y tenemos que ver que la presencia de Dios es constante, es permanente en la vida de aquellos que son sus hijos. En aquel entonces esa presencia era externa y pasajera. Solo era una presencia asombrosa, pero era temporal. Era temporal. Fue por un tiempo, fue por los 40 años que Dios tuvo a su pueblo en el desierto. Dios proveyó esa guía sobrenatural, pero era una sombra de la guía perfecta que nos daría a través de Jesús. Jesús es el camino. La nube mostraba el camino. Él no solo nos guía, Él es nuestro destino y nuestro sendero
para llegar al destino final y al destino eterno de compartir la eternidad juntamente con Jesús. ¿Por qué? Porque está la promesa, porque tenés el Espíritu Santo, porque fuiste sellados por el Espíritu de la promesa, dice la palabra. Jesús es la luz, la columna de fuego, daba luz en la oscuridad del desierto, como hoy este mismo Espíritu te da luz en la oscuridad, en las tinieblas que hay en este mundo. Te abre los ojos. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. Él es nuestro guía en los momentos más oscuros y confusos de nuestra vida. El Espíritu Santo es la guía interna, ya no es externo. Ya no es externa la guía que cada uno de nosotros tenemos. Antes esa nube era para muchísima gente, hoy es personal. Hoy la guía es personal. Es el Espíritu Santo que mora internamente en la vida de cada uno de nosotros o de aquellas personas que un día recibieron a Cristo como su Señor y Salvador personal en sus vidas. La nube era una gran guía externa. Todos la podían ver. Todos podían verla cuando se movía. Cuando Jesús ascendió, nos envió el Espíritu Santo. Es personal, es individual. Para que viva dentro de nosotros. Él es nuestro consejero personal que nos guía a toda verdad. Juan 16:3. No tenemos que buscar ninguna nube. No tenemos que buscar absolutamente nada que nos guíe. Para saber a dónde ir, tenemos algo mejor. Tenemos a Jesús. La palabra viva, que es nuestro camino y nuestra luz. Y tenemos al Espíritu Santo, que es la presencia permanente de Dios guiándonos desde dentro de nuestro ser. El GPS funciona en cualquier lugar que tengamos un poco de señal. Un lugar con vista al cielo y funciona enviando señales electromagnéticas a la velocidad de la luz. Nosotros no necesitamos eso. Lo necesitamos para movernos acá abajo, en algunos aspectos de la vida. Pero nuestra relación con Dios es nuestra guía perfecta para circular por este mundo, para poder enfrentar las circunstancias adversas que nos acosan o que nos oprimen. La pregunta es, ¿estás escuchando al Espíritu Santo? ¿Estás viendo su obrar en tu vida? ¿Estás entendiendo de que Él está guiando tu vida? El Espíritu Santo en tu vida y en la mía no es un accesorio. No es un accesorio. Tampoco es un amuleto. El Espíritu Santo es algo permanente que marca nuestro rumbo. Es como una brújula. No es una brújula, pero es como una brújula. Marca la dirección correcta de tu vida como cristiano, como hijo de Dios, aquí en la tierra. El Salmo 139 nos da la idea de que en los lugares más profundos, más oscuros y más lejanos existe esa presencia constante y protectora. El salmista pudo entender delante de Dios que si yo me voy a la montaña, allí estás tú.
Si me voy al fondo del mar, pues allí estás tú. Si me voy al desierto, allí estás tú. Si estoy en el medio del campo, pues allí estás tú. No me puedo esconder de tu presencia. Es la mejor guía que cualquier ser humano puede llegar a tener. Adán y Eva se escondieron. Adán y Eva desobedecieron. Adán y Eva se dieron cuenta de un montón de cosas. Adán y Eva tuvieron vergüenza ante la voz de Dios. Sin embargo, Dios sabía dónde estaba. La guía del poder del Espíritu Santo. No hay otra cosa que se compare a la presencia de Dios en tu vida, en la mía, para que nos pueda guiar en este mundo. Elías, en Primera de Reyes 19, tras la amenaza de muerte que tuvo de la reina Jezabel, luego de haber matado a los 400 sacerdotes de Baal, se enteró de que la reina Jezabel lo quiso matar. Entró en un estado de depresión y de miedo. Se fue al desierto, se escondió, pero la presencia de Dios estuvo con él y lo sacó de ese lugar. La presencia de Dios estará en todo tipo de situación que vos estés pasando y te sacará de ese lugar y te pondrá en el lugar correcto. La palabra del Señor declara en Isaías 40:30 que los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Espíritu Santo es el que te da la fuerza para seguir adelante. Hay cosas que no terminaremos de entender, pero estando el Espíritu Santo de Dios en tu vida, es aquel que te va a sacar del peor de los estados y te va a poner en el camino correcto. Te va a sacar de ese cansancio tremendo y te va a dar la fortaleza que vos vas a necesitar para poder enfrentar las situaciones adversas que te preocupan. A lo mejor no son tan adversas, pero te preocupan igual. Pero el Señor te va a dar las fuerzas necesarias como para poder enfrentar. El Señor quiere que te extiendas. Quiere que te extiendas. Extiende las estacas de tu tienda en conocimiento, en entendimiento. Extiéndete. Extiéndete. El Señor es tu guía. El Señor está contigo. El Señor está contigo. Él dice permanentemente en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento: no te dejaré, no te desampararé. No necesitamos otra cosa. Son importantes las nuevas tecnologías, las nuevas cosas, son buenas si las usamos bien. Recién oramos por algo que se está levantando en esta nación como en otros lugares del mundo. Es terrible. Si las usamos bien, son buenas para poder usarlas. Pero si las usamos mal, pueden traer mucha tristeza y mucho dolor. Iglesia, el Señor está con nosotros. El Señor nos guía. El Señor nos guarda. Si escuchamos la voz de Dios, Él nos saca
del lugar equivocado, como le pasó a Elías, que lo tomó un miedo tremendo, se escapó de la sociedad y se metió en una cueva hasta que el Señor lo visitó. ¿Qué haces aquí? El Señor tiene cosas maravillosas para vos y para mí. Él quiere que nos extendamos en todos los órdenes de la vida, como también quiere que su reino se extienda en lo sobrenatural. Para aquel que cree, todo le es posible. ¿En qué situación estás? ¿Escuchás la voz del Espíritu? ¿Escuchás la guía del Espíritu Santo, que es Dios? ¿O escuchás otras voces? El Espíritu Santo te quiere sacar de esa cueva en la cual podés estar metido, ¿sí o no? No sé cuál es tu situación personal. El Señor quiere darte fuerza. Si estás flaqueando, el Señor te quiere dar dirección. Si estás perdido, el Señor te quiere levantar si estás caído. ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu situación en esta mañana, en este día? ¿Cómo pasaste la semana? Si has venido a adorar al Señor y deseas que Él te fortalezca y renueve tus fuerzas, estás en el mejor lugar. Tenemos que renunciar muchas veces a nuestro yo. Dejar nuestras cosas y que el Espíritu Santo domine y guíe nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, es maravilloso como tú te manifiestas a través de los siglos sobre la humanidad. Maravilloso lo que has hecho con tu pueblo en medio del desierto. Muchas veces, Señor, estamos en el desierto y no sabemos para dónde ir y cómo salir de él. Pero tú siempre tienes esa guía adecuada para sacarnos de ese lugar de la mejor manera, sin que nos falte lo esencial, porque tú estás con nosotros. Señor, gracias porque tú conoces nuestros pasos, como pasó con Elías. Después de ser ese tremendo profeta, de haber cumplido con aquellas cosas que tú le pediste que él haga, lo embargó un tremendo miedo que se fue a esconder. Señor, fortalece nuestras vidas, te entregamos nuestras cargas. Danos la fuerza, Señor, como las águilas para volar sobre nuestros problemas, para que podamos escuchar tu voz. Y para que crucifiquemos nuestro yo, para permitirle al Espíritu Santo que obre en nosotros. Señor, gracias por esos ejemplos que tenemos en tu palabra.
que nada ni nadie se cruce en nuestro camino para llevarnos con falsas filosofías o por caminos equivocados para que cometamos errores que sean tristes de poder enfrentar. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, reconocemos que tú eres nuestro Dios, reconocemos que tú eres nuestro Señor, pero también reconocemos de que tú eres nuestra guía permanente, perfecta, que nos acompaña, que nos guía, sabiendo de que tú tienes pensamientos de paz para nosotros y que anhelas lo mejor. Señor, te amamos y te bendecimos y te damos gracias porque tú no permites que nos ocurran cosas mayores a las que nosotros podamos soportar.